ramas. Nace esta arteria a partir de la rama terminal de la arteria carótida común y hace una bifurcación. ¿Cómo pueden estar? Sí, se ve, ¿verdad? Sí. Esta es una bifurcación y nace las arterias carótidas interna y la externa. Aquí también se ve en su borde superior del cartílago tiroides, como lo que estoy enseñando, a nivel de la cuarta vértebra cervical, que es C4. Si quieres hacer un banco para que te sientes o puedes hacer. Sí. Así que Un banco. complétale un banco. Puro caballero, ¿verdad? Hombre que va. Pégale. Caballero. Bueno, ya, continuamos. Nos quedamos que estábamos a nivel de C4, ¿ok? Va a tener un cuerpo carotidio y un seno carotidio. Que el cuerpo carotidio va a estar en la bifurcación de estas arterias y el seno carotidio va a estar superior al cuerpo carotidio. También va a tener una inervación que sería el nervio vago, ramas del nervio vago en su porción ascendente. También va a tener ramas del faringeo, del simpático cervical y del nervio seno-carotidio, que tiene una rama carotida del nervio glosofaríngeo, que sería aquí. Aquí se encuentra el cuerpo del carotidio, que este es, pues su nivel es, como ya lo había mencionado, la bifurcación de la arteria carótida común, y su función es básicamente es una quimiorreceptora, que esta es la que ayuda a regular los niveles de oxígeno, el dióxido de carbono y también el pH. En el seno carotidio se va a hacer una dilatación de esta, van a nacer unas túnicas, que esta es la túnica media delgada, que también se le llama túnica media fina, y también va a tener una túnica adventicia, que esta es más gruesa porque tiene terminaciones nerviosas que son barroreceptores, que estas son las que controlan la presión arterial. Son las de aquí. Ajá. Para su trayecto y para sus relaciones vamos a hablar que tienen de 7 a 5 segmentos. 7 a 5. Que el primer segmento sería el cervical, que está al nivel del cuello del C1. El 2 sería el petroso, que este sería dentro del peñasco del temporal, que estaría aquí. El 3 es el lácero, que este está por arriba del agujero rasgado. Este es C3 y pasa por arriba del agujero rasgado. El 4 sería el cavernoso, que este, pues su nombre lo dice, está en el seno cavernoso y está aquí alrededor de C4. Los segmentos 5, 6 y 7 se unen, bueno, se pueden unir y hacen la porción cerebral, que este
se divide en quiloidea, que sería C5, en oftálmica, que sería C6, y en la comunicante, que sería C7, que serían estas ramitas de aquí. Esas ramitas colaterales que va a originar la arteria carótida interna, una de las arterias más importantes precisamente es la arteria oftálmica, que es la arteria que va a vascularizar el ocular. Hablando de su porción cervical, esta tiene dos segmentos, que una está por encima del vientre posterior del digástrico y otra está atrás del vientre del digástrico. Sería Gracias. Gracias. Este también está cruzada. Con un tronco que se llama tronco tirolingofacial, que sería que por aquí desciende una arteria, una vena, que sería la vena yugular. De aquí van a ser el 12º par craneal, que sería el hipoglóso. Y aquí era lo que mencionaba, que por delante asciende a la faringe y pasa por el músculo digástrico y enfrente pasa por el músculo estilos. Aquí en su orificio inferior, o también se le llama conducto carotidio, el conducto carotidio, va a entrar la arteria y va a salir por el ápex. Aquí va a tener un plexo, o se va a formar un plexo que se envuelve y es el plexo simpático carotidio. Y esto es su porción cervical. En su porción petrosa, en su porción cervical cabe mencionar que ya no tiene ramas, colaterales. Pasando a su porción petrosa, se introduce en el conducto del carotidio. Aquí se va ascendiendo. Y está en su porción del lácero y en la porción cavernosa. En la porción petrosa está la arteria del conducto pterigoideo y la arteria carótida timpánica. Pasando a su porción del lácero, esta sale, es toda esta partita blanca que está aquí, sale por la porción cavernosa, por encima de la porción cavernosa, en el tubo del cartílago. Aquí, mencionaba el libro que muchos doctores o autores decían que pasaba por el fibro del cartílago, pero creo que es por encima. Esto también tiene una relación con el espacio maxilofaringeo. Este espacio está conformado por la pared lateral de la laringe. Aquí está la arteria y está acompañado de los últimos cuatro nervios craneales, que aquí estaría el hipoglóso, es el vago, el de aquí arribita es el glosofaringeo. Adelante, es un corte transversal. El accesorio, y
y este es el ganglio simpático superior. También se va a encontrar la vena yugular, que es esta paciente de aquí. Y pues van a tener los músculos gástricos o los. Esa es la pared parotidiana, con la parotidiana. Esta parte de aquí. Y ese es el vientre posterior, que está aquí. Y estos son el músculo isquio. De su porción cavernosa podemos hablar de que antes de penetrar al agujero se encuentra por debajo del ganglio trigémino. Va a recorrer el seno transverso y va a quedarse no va a perforar la apófisis clinoides, porque esta se encuentra en relación con los nervios que es el abducen, el oculomotor, el cuadrículo troquear, que es este de aquí, el nervio oftálmico y el lunero maxilar en su pared lateral del seno cavernoso. Esta asciende y llega aquí a la apófisis clinoides y después se pasa a dividir en su porción cerebral, que esta es va a atravesar la apófisis clinoides y se va a ir hacia adelante y posterior, pasando por el orificio, y estas van a tener unas ramificaciones, que estas ramificaciones son la arteria hipoficiaria superior, la comunicante, que esas más adelante les va a hablar mi compañero Alberto, por eso no estoy profundizando tanto. La comunicante posterior, la arteria carótida anterior, coroidea, y la oftálmica. Y pues por último, las ramas de esa arteria carótida interna, mencionábamos que eran cervical, la petrosa del seno cavernoso y la del cerebral. En la cervical no va a tener ramas, en el petroso tiene que se llama intrapetrosa. En el seno cavernoso estaría la rama intrasinusales. Y en la cerebral, que nos quedan esas tres, va a estar la cerebral anterior y la cerebral media. Y ya pues seguiría mi compañera Alberto con la especificidad de la oftalmología.
irrigación del encéfalo. La irrigación del encéfalo se da principalmente por dos arterias, por dos grandes vasos que pueden irrigar, que son la arteria carótida interna, que es de lo que nos acaba de hablar Kareli, y las arterias vertebrales. Estas dos tienen muchísimas ramas que se pueden hasta mozar libremente entre ellas, pero no tienen una importancia significativa en la creación de una circulación colateral, debido a que todas las ramas que entren hacia el sistema nervioso se consideran ramas terminales, por lo que no tienen la importancia significativa en la creación de una circulación colateral. Empezando con la arteria carótida común, tenemos que la arteria carótida común entra por el foramen magno al espacio aracnoideo y se dispersa dando las diversas ramas, y las arterias vertebrales entran por el foramen magno al espacio subaracnoideo, atravesando la dura madre desde debajo para dar también distintas ramas. Todas estas ramas que nos dan es en la arteria carótida común, la cerebral anterior y la cerebral media, y para las arterias vertebrales solamente son las cerebrales posteriores. Empezando con las arterias cerebrales anteriores y media, son dos separadas. Con la cerebral anterior son dos arterias en realidad que suben hacia el cuerpo calloso, encurvándose sobre la rodilla y yéndose superiores al cuerpo calloso hacia el esplénido. En toda esa posición por encima del cuerpo calloso, que es todo esto de aquí, esta es la cerebral anterior subiendo, se incurva sobre la rodilla y se va superior al cuerpo calloso hasta el esplénido. En toda esa posición, la arteria pasa a llamarse cerebral anterior a arteria pericallosa. Esta penetra junto con el nervio, Esa imagen que está proyectada que expuso su compañero es una de las es una vista de la cara medial, y estamos viendo la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior es una de las ramas terminales de la arteria carótida interna. Entonces, la arteria cerebral anterior, si ustedes se fijan, es una arteria que está acomodada en un surco que se llama pericalloso. ¿Sí? Entonces, para que todo les quede esto claro, toda la cara medial del hemisferio cerebral va a estar vascularizado por la arteria cerebral anterior, que por cierto, la arteria cerebral anterior también recibe el nombre de arteria pericallosa. ¿Sí? Está sobre el surco pericalloso, pues se le va a llamar arteria pericallosa. ¿Hasta dónde va a terminar la arteria cerebral anterior? Hasta el surco perpendicular interno o parieto occipital interno. ¿Qué quiere decir? Que va a vascularizar el giro frontal superior, que va a vascularizar el giro del cíngulo, que va a vascularizar el lóbulo paracentral y que va a vascularizar el lóbulo precúneo. Todo eso es vascularizado por la arteria cerebral anterior. Bueno, entonces, como comentó el doctor, la arteria cerebral anterior, al irse por todo encima del cuerpo calloso, nos da muchísimas ramas en la cara medial del cerebro, irrigando principalmente al lóbulo frontal y al lóbulo parietal de su cara medial. Después, por su parte externa, nos da también una tira nos da varias tiras para también irrigar la parte lateral de lo que es el cerebro, también el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Estas son dos que después se unen mediante una arteria distinta que se llama la arteria comunicante anterior, que sería esta de aquí. Estas de aquí serían las dos arterias cerebrales anteriores y aquí nos daría la arteria comunicante anterior. Después tendríamos la arteria comunicante media, la arteria comunicante media, que sería el otro ramo terminal, el doctor, de la arteria carótida interna, que esta, a diferencia de la arteria cerebral anterior, nos irrigaría parte del temporal en su cara medial y del occipital, también dándonos una tira principalmente en su cara medial,
puede ver que está en su cara medial, es esta de aquí. Principalmente la cara medial de estos dos, porque sube también, está en la base del cráneo y puede subir hacia la cara medial, haciendo que irrigue principalmente la cara medial, pero dando una tira hacia la cara lateral también del lóbulo temporal y del lóbulo occipital. Y por último, la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior es la única rama terminal de las arterias vertebrales. Nos iría sobre también el surco lateral hacia el occipital y el temporal, irrigando principalmente el lóbulo occipital y el lóbulo temporal en su cara medial, aunque dando también una tira hacia la cara lateral para también dar irrigación lateral del hexágono. Y por último, como otra rama terminal de la arteria carótida interna, tenemos la arteria oftálmica, que la arteria oftálmica se va a acompañar del nervio óptico a través del conducto óptico para entrar a la cavidad orbitaria y dar muchísimos ramos que van a irrigar principalmente el ojo, los músculos y demás estructuras dentro de la cavidad orbitaria, siendo las principales la arteria oftálmica como tal, que es esta que entra por aquí por el nervio, por debajo, por el lado del nervio óptico, acompañada y se va hacia arriba, dando la arteria central de la retina y las arterias ciliares, que son las principales irrigadoras del ojo, las arterias ciliares irrigando casi todo el ojo, hasta excepción de la retina, donde la arteria central del ojo se va a dividir para dar irrigación a todo el disco de la retina. El otro, si nos regresamos a las imágenes. En esa imagen nos está mostrando la cara externa o superolateral del hemisferio cerebral y vemos la arteria cerebral media, que también es rama de la carótida interna. La arteria cerebral media se va a originar en la base del cerebro, pero para salirse a la cara externa se introduce la cesura visible. Por eso la arteria también se le conoce como ciliana, arteria cerebral media o arteria ciliana. ¿Qué estamos viendo nosotros? Que la arteria va a dar ramos ascendentes, ramos descendentes. Y lo más importante de todo es saber que es la arteria que predominantemente va a vascularizar esa cara del hemisferio cerebral. ¿Sí? Así como la cerebral anterior vasculariza la cara medial, la cerebral media vasculariza la cara superolateral. ¿Qué quiere decir? Que el giro frontal medio, el giro frontal inferior, giro frontal ascendente, giro parietal ascendente, giro parietal inferior, T1, T2 y T3 son vascularizados por la arteria cerebral media. ¿Sí? En esa cara, el giro frontal superior es vascularizado por la cerebral anterior y el giro parietal superior es vascularizado por la arteria cerebral anterior. ¿Sí? Y por el contrario, los seis giros occipitales, primer giro occipital, segundo giro occipital, tercero, cuarto, quinto y sexto, son vascularizados por la arteria cerebral posterior. ¿Sí? Entonces, grábenselo así. Igual, la arteria que predomina en la cara inferior del hemisferio cerebral es la arteria cerebral posterior. Entonces, cara inferior, cerebral posterior. Cara externa, superolateral, cerebral media. Y cara medial, cerebral anterior. ¿Qué quiere decir? Que si hay un coágulo, un trombo o hay un espasmo de la arteria y produce una isquemia en la arteria, produce un espasmo en la arteria cerebral media, va a afectar, entre otras cosas, el área 4 del Brodmann y el área 3. Entonces el paciente va a tener una parálisis motora y va a tener una pérdida de la sensibilidad de los lados contralaterales. ¿Sí? Les mostré esta imagen, que esta está en la base del cráneo, como les mencioné, y estas son todas las arterias. Base del cerebro. Sí, pero en base del cerebro. Y estas son todas las arterias que nos están irrigando, empezando por las cerebrales anteriores, que son las de arriba, como les comenté, bajan y se unen mediante una que se llama la comunicante anterior,
aquí está la cerebral media, la arteria carótida interna sería esta de acá. Las arterias vertebrales, como les comenté al entrar al espacio subaracnoideo, se dividen en dos ramas terminales, que ambas son ramas de arterias cerebrales posteriores. Estas dos, son esta de aquí y esta de acá. Estas dos suben y en la línea media se juntan en una arteria que se llama la arteria basilar, que está ahí. El tronco basilar que está en el surco basilar del cuerpo. Y esta arteria basilar después se divide en las arterias cerebrales posteriores. Y esto de aquí se llama el círculo arterioso o círculo de Willis, que tiene también como principal función regular la presión de la circulación sanguínea dentro del... Aquí si ven, se ve que es como un muñequito, como si tuviera aquí el cuerpo y esto fuera la cabeza. Aquí también se puede ver, simplemente que como tiene una relación muy estrecha con el quiasma óptico, que es este de acá, taparía la cabeza, pero se podría ver igual todo lo que es el cuerpo. Y aquí estaría la comunicante anterior, la arteria cerebral anterior que estaría viniendo desde este lado. Y esto es lo que les comentaba, de la arteria vertebral que sube hacia el tronco basilar, la arteria basilar, y después el tronco basilar se divide en dos, que son las arterias cerebrales posteriores. Y la arteria Es clave que se aprendan cómo está formado el polígono de Willis. Entonces, si nos regresamos a la imagen anterior, vamos a ver que la arteria que parece continuar a la arteria carótida interna es la cerebral media. Es prácticamente la que tiene el mismo calibre, que ahí se ve casi del mismo calibre, la cerebral media con la carótida interna, que es una de sus ramas terminales. Tiene también la arteria cerebral anterior y la arteria comunicante posterior. Se llama comunicante porque va a unir el sistema de la carótida interna con el sistema vértebro-basilar, porque va a unirlo a las arterias cerebrales posteriores, que son ramas del tronco basilar. Entonces, eso se los van a preguntar. Les comentaba a sus compañeros del grupo F que cuando yo estuve de interno de pregrado en el 2003, me tocó entrar a un climpaje de aneurisma de comunicante posterior. O sea, son arterias que sí se pueden abordar. Un aneurisma es como cuando ustedes ven en un carro una llanta boluda y que pues esa llanta, las paredes de la llanta se hicieron frágiles y que puede poncharse. Pasa lo mismo con una arteria. La arteria está boluda, pero eso se le llama aneurisma. En una elevación de la presión se puede reventar la arteria y sangrar. Entonces, para evitar eso, se colocan grapas en la comunicante, grapas en los dos extremos de la arteria, para evitar que vaya a sangrar. Pero para llegar a ella tienen que hacer una craniotomía, quitar la bóveda del cráneo, abordar el cerebro hasta llegar a la base y localizar la comunicante posterior y ponerle las grapas. Son cirugías en ese tiempo eran cirugías hasta de 10 horas. Entonces sí existen estas arterias y se las van a preguntar. Les van a preguntar cómo está formado el polígono de Willis. Eso se lo tienen que grabar. La corteza cerebral. Esta va a ser por lo que son arterias, va a tener por medio de tres arterias, que va a ser la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. Ahora, lo que es la arteria cerebral media va a estar por lo que es encima del cuerpo calloso. Esta va a ir de un lado supralateral y va a dar unas ramas ascendentes. Ahora, esto va a irrigar lo que son los lóbulos frontal y el lóbulo parietal, hasta respetar lo que es el surco parieto-occipital. Ahora, como podemos ver, la arteria anterior va también a irrigar lo que es el área motora y la área sensitiva de lo que es el cerebro. Si llega a ocurrir una oclusión en estas, va a perder lo que es la sensibilidad, o mejor dicho, la motricidad en lo que es el miembro inferior. Ahora, lo que es la arteria cerebral media va a irrigar lo que es, va a ir por lo que es la anterior. Ahora, esta va a ir por lo que es todo
borde lateral y aquí la podemos ver. Esto va a irrigar lo que es el lóbulo temporal. Ahora, si llega a venir también una fusión en esta arteria, vamos a perder lo que es la movilidad de lo que es los miembros superiores. Mientras, en lo que es la arteria posterior, la arteria cerebral posterior va a irrigar todo lo que es el lóbulo occipital. Esta va a ir hasta lo que es, va a ir lateralmente y podemos ver que va a tener unas ramas ascendentes. Una vez aquí, esto va a ser muy importante, ya que si llega a ocurrir lo que es una hemenopía homónima, vamos a perder lo que es una cierta parte de la visión. ¿Sí? Vamos a ver lo que es como una ceguera en ciertas partes de ambos ojos. Ahora, la región macular de la corteza visual va a ser una importante región, ya que esta va a tener como la capacidad de tener lo que es la anastomosis, que va a ocurrir entre lo que es la arteria cerebral media y arteria cerebral posterior. Ahora, una vez aquí, sus ramas se van a ramificar y se van a ir a lo que es un canal que va a ser el canal subaracnoideo, que se va a ir a lo que es el surco cerebral. Estas son las importantes, ya que van a penetrar lo que es una superficie que va a tener la sustancia blanca. Ahora, también les voy a hablar de lo que es la irrigación del cuerpo estriado y la cápsula inguinal. Una vez yo perforaba lo que es la sustancia blanca de las arterias cerebrales y posteriores, estas arterias van a ser las centrales de los núcleos lentiformes y también del caudado por su parte ventrolateral. Ya me he pasado. Sí, por eso no pensé que la clase empezaba a las 2:10. Ajá. Y llegó a las 3. Por eso le preguntamos que si íbamos a tener clase, porque ya faltaban 30 minutos. Ah, con razón. Le quedó mucho tiempo. Sí, yo dije, ¿por qué Por eso le dije